Vamos a primero esta presentación y luego la primera nota con una de las candidatas para septiembre. Presentación, vamos. Hoy, Laura Rodríguez Machado, procuradora, abogada y mediadora. En el año 2015 fue elegida senadora nacional y desde el 10 de diciembre de 2019 ocupa la vicepresidencia segunda del Senado. Precandidata a diputada de la Nación por Juntos por el Cambio en la provincia de Córdoba. Bueno, ahí estamos y está mirando la presentación. Ella es Laura Rodríguez Machado, senadora nacional. Senadora, ¿cómo le va? Carlos Méndez la saluda acá en DTV. Muy buenas tardes. Ahí estamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y buenas tardes a tu audiencia. Muy bien, muy bien. Bueno, primera pregunta, senadora. La verdad que estuve viendo, yo y muchos, ¿no?, encuestas de lo que pasa en la provincia de Córdoba, que es una primaria muy, muy atractiva, y los datos que vi yo son de dos encuestas. Y en las dos están ganando ustedes. Digo, esto es la lista encabezada por Luis Juez, por Rodrigo de Loredo, por Laura Rodríguez Machado y por La Coneja Baldassi. Le están ganando, en una encuesta le están ganando a Negri y Santos por 4 puntos y en otra le están ganando por 3. La pregunta es si esto se mantiene. Digo, es un lío bárbaro porque Santos, senadora, es el candidato particular y especialmente apoyado y fue para ungirlo candidato. Estoy hablando de Mauricio Macri. Se va a armar un lío político importante, me parece, si las encuestas terminan confirmando lo que hoy señalan. No, a ver, todos los candidatos que somos del PRO somos candidatos del PRO. Que alguien tenga preferencia por un candidato en particular, como lo ha dicho Mauricio Macri en relación a la gobernación que esperamos llegue Gustavo Santos para el 23, es algo que también todo el PRO ha acordado. Y no es un lío bárbaro la democracia interna en los partidos, muy por el contrario, es algo saludable. Siempre en el interior y en Córdoba particularmente hemos dicho que no nos gusta que definan desde un lugar porteño a nuestros candidatos. Por lo tanto, esta vez que los afiliados y los no afiliados pueden decidir quiénes son los candidatos más potentes del espacio, es una buena situación, algo que hace bien al espacio, porque van a ser los ciudadanos los que el 12 de septiembre definan con su voto quiénes son los candidatos más potentes para la general, para lograr meter 5 o 6 legisladores desde Córdoba. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo está? Amanda Alma la saluda desde aquí, desde el piso. Un gusto conversar con usted y preguntarle principalmente sobre los proyectos que busca impulsar también aquí en la Cámara. Viene de un gran trabajo en el Senado, de una trayectoria como diputada provincial. ¿Cuánto de toda esa experiencia cree que se le puede aportar a la Cámara de Diputados en este contexto, justamente en el marco del último tramo que le va a tocar a Alberto Fernández transcurrir? Amanda, usted es una gran conocedora del Congreso de la Nación y sabe perfectamente lo que pasa con los proyectos del oficialismo en el Senado y con los proyectos de la oposición. Los de la oposición ni siquiera son tratados y los del oficialismo son aprobados sin modificar una coma, salvo que lo indique Cristina Fernández de Kirchner o alguien de su bancada. Por lo tanto, acá la decisión que hay que tomar es otra. Además, que todos saben nuestra impronta federal y cuáles son nuestras ideas, lo que hay que lograr son dos cosas. Primero, que en diputados sea el lugar donde el oficialismo no tenga esa mayoría tan apabullante que a veces suele tener por acuerdos políticos que hace, y que se siente a consensuar los proyectos con la oposición, como corresponde. Por lo tanto, lo que hay que hacer en diputados es tener diputados incorruptibles de nuestro espacio, de Juntos por el Cambio, para que no se cambien de bancada o para que de manera conjunta se negocie como corresponde, es decir, a través del consenso con el oficialismo. Por lo tanto, es vital que los legisladores que entremos a la Cámara de Diputados tengamos esa impronta. Y en senadores,
donde el oficialismo va a seguir teniendo mayoría, lo queremos sentar a Luis Juez, que es un cordobés de pura cepa, de coraje, que no le tiembla el pulso para decir las verdades que dice, y además que lo dice con el humor cordobés, cuando no la ironía, cuando hay que dejar en claro muchas cosas. Así es que nuestro objetivo en esta lista muy potente, muy fuerte, es diputados incorruptibles y senadores que levanten la voz como corresponde, en la medida que ya sabemos no vamos a lograr esa mayoría en el Senado aún, que ganemos todas las provincias en las cuales las bancas se están poniendo en juego. Senadora, ¿cómo le va? Leonardo Fredes la saluda. Usted hablaba de... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? De 5 o 6, la posibilidad de que ingresen 5 o 6 del espacio de Juntos por el Cambio como diputados. Se renuevan 9 ahora en noviembre. Y la última, lo que hay que poner en juego son 5 del espacio de ustedes, 3 del oficialismo de la provincia de Córdoba y 1 del Frente para la Victoria, del Frente de Todos. ¿De dónde aspiran a sacar si quieren llegar a 6, digamos? ¿A quién ven debilitado de los otros 2 espacios? La verdad que eso lo decidirá la gente, pero en la última elección nacional que se eligieron diputados, 6 diputados sacó Juntos por el Cambio. 6. Nuestra idea es repetir esa elección. Claro, lo que pasa es que fue 6 sobre total de 10 y ahora serían 6 sobre 9. No, 6 sobre 9. Siempre se renovaron 9 diputados, siempre. Todas las veces que se renueva en la Cámara de Diputados se renuevan 9, es decir, la mitad sobre 18. Claro. Y sobre esos 9 sacamos 6 en las elecciones anteriores. Está bien. Y otra consulta. Usted se refiere porque decía los que se fugaron o por ahí entran por otra bancada. Aquí dieron un paso, que se fueron en su momento del interbloque Cambiemos, Anzaloni, Carambia y la diputada Ávila, que ahora volvió un poco a acompañar las votaciones de Juntos por el Cambio, pero no está integrada dentro del bloque. ¿Se puede hacer algo para evitar eso, más allá de lo que usted declama? No, votar candidatos que tengan la convicción de que Juntos por el Cambio es el camino. Pero además no solo hablo de Juntos por el Cambio, hablo también de aquellos representantes de las provincias, como pasa actualmente con los 3 diputados de Schiaretti en la Cámara de Diputados, que ante cuestiones que perjudican a nuestra provincia, le avisan a los cordobeses que no van a votar esas leyes, pero dan quórum. Que esto es facilitarle al oficialismo que esas leyes se aprueben. Entonces, no solamente no votarlas, sino hay que tener cuidado con esas cuestiones como dar quórum o no dar quórum, porque en muchos casos dar quórum es lo mismo que votar los proyectos, que afectan los intereses de los cordobeses. Senadora, una consulta para ver cómo está la dinámica interna de Juntos por el Cambio en Córdoba. La información que aparece publicada es que, por ejemplo, tanto Patricia Bullrich como el propio Horacio Rodríguez Larreta impulsaron la integración de ustedes en la lista con Juez. Digo, ¿eso es así o no? A ver, nosotros como dirigentes del PRO, cualquier paso que nosotros dimos fue informado y nos hemos reportado a las autoridades del PRO Nacional. El PRO Nacional es una síntesis de los distintos referentes del PRO Nacional, es decir, está integrado tantos autoridades nacionales que representan a Larreta, Patricia Bullrich y evidentemente sí. Patricia Bullrich se referencia con Mauricio Macri. Nosotros toda vez y todo paso que hemos dado nos hemos referenciado y nos hemos reportado a las autoridades nacionales y ellas coinciden con o entendieron que nuestras decisiones estaban correctas y nos dieron libertad de acción. De ahí a impulsar es otra cosa. Nosotros somos dirigentes locales con suficiente peso específico como para tomar decisiones. Lo que sí hicimos es reportarnos e indicar cuáles eran los pasos que íbamos a seguir. Por eso, porque, a ver, hay una cuestión que hasta hace poco era más o menos así. La verdad que siempre hubo un electorado muy, muy importante para Mauricio Macri en la provincia de Córdoba, ¿no? Incluso nació Cambiemos ahí. Pero, bueno, ahora la verdad que lo dice el propio Horacio Rodríguez Larreta, dice, mira, no hay un liderazgo en el PRO. Hay una mesa de la cual participa Horacio Rodríguez Larreta, participa Macri, hay otros dirigentes, tal vez, por ejemplo, María Eugenia Vidal.
¿Ustedes lo ven de la misma manera? ¿Qué representa Macri, que antes era como prácticamente el hombre con mayor poder? Hoy eso no es así, es uno más en la mesa con otros dirigentes. ¿Es lo que uno puede interpretar o no es así? Mira, yo la verdad que para mí Mauricio Macri sigue siendo el líder de nuestro espacio. Que haya, nunca me van a escuchar a mí decir ninguna cuestión que tenga que ver con dejar de lado la importancia que ha tenido para los argentinos también y para nuestro espacio Mauricio Macri. Ahora bien, que haya otros candidatos que estén fogoneándose, que tengan aptitudes probables para tener una importante trayectoria política y también de llegar a cargos muy importantes, expectables, es una situación de salud para nuestro espacio. Pero esa situación de buenos augurios y de salud en nuestro espacio jamás tiene que ser en detrimento de quienes han dado tanto por el PRO y quienes han generado que el PRO exista y que Juntos por el Cambio sea una realidad. Preguntarle también, senadora, porque parte de la posición que tiene el oficialismo de cara a la campaña es una crítica a Juntos por el Cambio, en definitiva, porque no se presentan propuestas en torno a las plataformas políticas. En esta primera etapa de las PASO, ustedes están o en los espacios que compiten, ¿no? En Córdoba en particular, que tienen varias listas, proponiéndose más bien ver quién expresa mejor la oposición, van a discutir en torno a propuestas políticas o lo van a enfocar en más bien en relación a las performances que cada uno representa. Un poco por lo que decía en torno también al rol de Luis Juez dentro del Senado, que ustedes impulsan como candidato para dentro de ese espacio de la lista. Muy atirada su pregunta, Amanda. Usted me ha visto durante este tiempo de pandemia sentarme con mi barbijo amarillo frente a Cristina Fernández de Kirchner, que es la presidenta del Senado de la Nación, y sabe lo duro que es sentarse como un referente de las provincias en una Cámara donde la mayoría oficialista es aplastante y donde a veces no hay lugar para discusión. Lo que hace nuestro espacio en esa situación es poner en agenda los temas, hacer las denuncias públicas y a la ciudadanía que corresponden y dar nuestra fuerte voz en contra de los avasallamientos. ¿Qué quiero decir? Es muy importante el tema de los proyectos. Ya todos saben que defendemos la independencia de la justicia, generar fuente de trabajo, la baja de la presión fiscal, poner a la Argentina en el mundo. Pero ahora todos tienen que entender cuáles son las mejores voces de nuestro espacio para hacer eso. No es solamente sentarse en una banca y mostrar lo técnico, que es muy importante también. Es mostrar el coraje para defender de la mejor manera posible, poniendo en agenda y diciéndole a la ciudadanía dónde están los peligros, para que la democracia sea siempre nuestra bandera y la república sobre todo, y por eso creemos que la voz de Luis Juez es muy importante en el Senado de la Nación. Ahora le pregunto, si en una interna, porque se estaba por firmar este pacto de no agresión o de convivencia aquí en la provincia de Buenos Aires, pero a ustedes les debe pasar lo mismo de, bueno, no agredir mucho al adversario o no decir sus cosas negativas y a ver quién se posiciona mejor, cómo enfrentarlo al kirchnerismo, que es lo que les cotiza más votos, digamos. Entonces, a ver quién es más duro de las dos listas internas contra el kirchnerismo o el Frente de Todos, pero sin agredirse entre ustedes. ¿Cómo hacen? Como lo estoy diciendo, de la forma que estoy diciendo, no me va a escuchar a mí agredir a ninguno de la lista contraria. Yo no voy a agredir, pero sí estoy diciendo que yo tengo el coraje para enfrentar a lo que nosotros creemos que puede avasallar la República, y también lo tiene Luis Juez. Decir las motivaciones por las cuales me llevan a estar este espacio, de ninguna manera es una agresión a los otros. Ya, pero, jamás me va a escuchar agredir ni a ninguno de nuestra lista. Pero los otros también van a decir nosotros tenemos coraje. Digo, ¿cómo diferencia el electorado? El electorado sabe perfectamente quién es Laura Rodríguez Machado en Córdoba, lo que ha defendido, pero también sabe lo que Luis Juez hace cada vez que habla, cada vez que explica y cada vez que representa al cordobés. Senadora, una consulta. Después se trató de calmar la situación porque si no iba a seguir increyendo y era complicado.
pero Mario Negri, para sorpresa de muchos, el primero creo que fue Martín Lustó, dijo que necesitaba llegar al Senado porque los representantes de Córdoba habían defendido poco y mal a la provincia. Digo, bueno, está bien, si quiere, uno es Caserio, que era ex Schiaretti y ahora representa al gobierno nacional, pero los otros dos, uno es juecista y la otra es usted. Digo, ¿eso se saldó o nada? Es un sapo que hay que tragarse nomás. No, la verdad que acá lo que importa es la opinión de la gente, ¿no? Todo este tiempo, en cuanto a los 3 senadores por Córdoba, la acción que hemos hecho en defensa de los intereses de Córdoba, el tema de zonas frías, biocombustibles, la cuestión presupuestaria, saben bien cómo hemos trabajado y a quien hay que demostrarle cómo uno ha trabajado es a los cordobeses. Así es que en eso estamos. ¿Una pregunta más? No. Sí, justamente preguntarle también en torno a la preocupación. Sí, lo que usted diga. Sí. No, una de las principales preocupaciones que tiene que ver con la inflación y con el empleo, ¿no? Se han lanzado planes de empleo joven. Córdoba es uno de los polos más importantes de producción de la Argentina. ¿Cómo va pensando ese panorama, no? Sobre todo porque la juventud, los sub-40, son uno de los sectores más grandes que integran el padrón electoral y a quienes más le ha afectado este proceso de impacto de la desocupación, bueno, no solamente por la pandemia, sino también por las situaciones que se vivieron en el gobierno anterior. Bueno, es una pregunta que parece ser compleja, Amanda, pero voy a tratar de contestarla rápidamente. La mejor forma de generar empleo no viene solamente por un proyecto de ley, viene por permitir la generación de empresas y generación de pymes y sacarle el pie arriba de lo que es el peso tributario, la complicación en generar fuente de trabajo, la simplificación de trámites, el crédito. Esa es la mejor forma de crear empleo, que se creen empresas para contratar a las personas. Y eso es lo que no está haciendo este gobierno. Puede anunciar todas las cosas que quiera, pero si no hace todas las otras cosas que yo acabo de enunciar, no va a generarse empleo. Es empleo artificial. Y en relación a la inflación, a ver, pareciera que tenemos poca inflación a pesar de que tenemos mucha. No nos olvidemos que estamos en un corsé que establece todos los DNU, la ley de emergencia que han enviado desde el Ejecutivo Nacional, donde hay tarifas congeladas, donde hay precios que no suben, precios cuidados. Cuando eso en algún momento vuelva a la normalidad, va a explotar el tema inflacionario. Sí. Entonces, la mejor forma de no generar inflación no es tampoco prohibiendo, como hacían antes, que se diga cuáles son las cifras inflacionarias o prohibiendo que aumenten los precios, sino más bien generando más producción, porque al generar más producción aumentan nuestros productos. Cuando aumenta el Producto Bruto Interno, que hay mayor demanda de bienes, evidentemente baja la inflación. Y la segunda cuestión es no darle a la maquinita excesivamente. Si esas dos cosas se solucionan, bienvenidos sean los otros planes, pero solamente con anuncios de subir el empleo y bajar la inflación no se van a solucionar estos dos problemas. Ahora, futura diputada, por ahora senadora. Bueno, gracias. Ya me está gustando yo soy un hombre... El beneficio de que vamos bien. Lo convencí. Las encuestas. A veces pueden equivocarse las encuestas, pero generalmente no. Y repito, ella dice que no. Yo creo que va a ser un golpazo, porque en Córdoba van a decir, cuando gane la fórmula de Juez y Rodríguez Machado, van a decir, perdió Macri. Y yo creo que va a ser ruido. Pero bueno. La pregunta... yo me presento a Mauricio Macri también. Pero él fue a levantarle la mano a Santos. Él fue a levantarle la mano a Santos. Sí, claro. Por eso. Efectivamente. Pero con la Coneja Baldassi y con la que suscribe, iniciamos el PRO. Fui candidata con la Coneja Baldassi y, digamos, todos somos amarillos. Sí, por eso dicen que Macri se manejó mal en el armado, porque dejó mucha gente lastimada. Pero bueno, nada, eso es interpretación. No.
No voy a criticar a Mauricio Macri en esta cuestión bajo ningún punto de vista. Mauricio Macri en todo momento estuvo en el diálogo, conociendo la situación, y la decisión final de cierre de listas correspondió al Pro Córdoba, donde en el último minuto dio libertad de acción. Yo lo que le quería preguntar era un tema que uno lo comparte, como usted dice, hay que votar leyes para generar trabajo. ¿Quién no va a compartir eso? El tema le pregunto porque estamos todos un poco golpeados. El gobierno actual dijo en su momento vamos a llegar, después apareció la pandemia, pero el gobierno decía vamos a llegar para encender la luz, que arranque la economía, y eso no está pasando. Habrá que ver cuánto tiene que ver la pandemia. Pero digo, ¿sabe qué pasa? Usted representa a Cambiemos. Y la verdad que Macri dijo, yo llego y llegan las inversiones y va a haber trabajo, y nos pasamos 4 años esperando el segundo semestre. Entonces, esto es lo que pasó. Usted dice vamos a generar trabajo y hay que sacarle el pie. Se lo sacaron, bajaron los impuestos y no hubo inversiones. Entonces tenemos todos un grado de desconfianza frente a estas propuestas. Natural, me parece, ¿eh? No con ustedes únicamente. Mire, la verdad que... a ver, la primera cosa que muchos tratan de vender un fracaso, que evidentemente en algunas cosas hemos tenido errores, pero no un fracaso, porque les recuerdo que durante el gobierno de Mauricio Macri, de la Argentina, no solo que no se fueron empresas, sino que vinieron empresas. No sé si en la magnitud que nosotros esperamos, pero vinieron empresas. Además de salir del default, que era una situación internacional que impedía a muchos derivados de empresas internacionales que se radiquen en la Argentina. Pero además sí ahora se produce todo lo contrario. Se van empresas de la Argentina. Todos los días estamos asistiendo al cierre. A mí no me gusta dar nombres de empresas en particular, pero en Córdoba se van cualquier cantidad de empresas, puedo decir empresas chilenas, empresas de otros países, y cierran sus sucursales, líneas aéreas. Hemos perdido conectividad a una provincia turística como la que represento. Entonces no es incomparable lo que usted me está diciendo, que durante nuestra gestión de Mauricio Macri puede ser que no hayan venido tantas inversiones, pero no se fue ninguna empresa. Pero senadora, no se fue ninguna empresa. Pero los números de los 4 años del macrismo fueron muy malos. Creció la desocupación, creció la inflación, creció la deuda externa, y le digo, ¿sabe qué pasa? El problema era que uno decía, llega Macri, que es empresario, y como es empresario, estas cuestiones las va a arreglar, y al año tuvo que salir el ministro de Economía, que era Alfonso Pratgay, después vino Duhovne, vino el endeudamiento, no hicieron, digo, algún hecho puede haber aislado, pero globalmente no hicieron bien las cosas. Por eso le fue como le fue hace 1 año en La Paso, hace 2 años en La Paso, diputada. Mire, sí, senadora. Permítame no coincidir Sí. en lo absoluto con su afirmación y su análisis. En primer lugar, el endeudamiento lo recibimos nosotros. Nosotros recibimos un país en default, en pesos, que es un endeudamiento, deuda vencida e impaga. Sí. La Argentina estaba en el peor de los mundos en la situación financiera internacional. Ese endeudamiento que recibimos, que no es solamente deuda, vuelvo a decir, deuda impaga, se solucionó durante nuestra gestión. Eso permitió que realmente Argentina se vuelva a insertar financieramente del mundo. Por darle un ejemplo, en mi provincia se pudieron conseguir créditos para la provincia y los municipios para terminar los gasoductos del sur, donde se empezaron a establecer empresas para volver a generar trabajo. Una de ellas son empresas de biocombustibles que volvieron a poder pedir créditos, como las que hay en Río Cuarto, Alejandro Rocco, Villa María, y que ahora durante el kirchnerismo se vuelve a bajar la cantidad de bioetanol para que estas empresas están al borde de la quiebra. Volvieron a pararse frigoríficos en mi provincia, y pongo el ejemplo de mi provincia porque yo la represento, donde se consiguió volver a exportar carne y que los frigoríficos volvieran a funcionar, y ahora durante este gobierno nos prohíben exportar carne o nos ponen cupos. Quiere decir que cuando hagamos esa afirmación tan rotunda que usted hace, como que durante la gestión Macri todo fracaso, hay
No, los ser números muy cuidadoso globales, en hacerla, por supuesto, porque no los es números, así. los números No es globales así. son esos, senadora. Digo, por supuesto que Córdoba, yo entiendo que Córdoba habrá habido ventajas que usted está explicitando, pero a nivel global, digo, Sí, el índice de se pagó esto con desocupación. una deuda que lo primero que tuvo que hacer el ministro de Economía entrante, Guzmán, fue patear vencimientos, porque estaban todos los vencimientos acumulados para este año y era imposible. Y estamos viendo lo que hacemos con el fondo. Por supuesto que sí, digo, ustedes Bueno, heredaron entonces- deuda, también es cierto eso, sí. Pero digo, pero tomar una cantidad Bueno, de deuda, entonces- digo que también fue impresionante, pero bueno. Digamos que el ministro Guzmán entonces la pasó mucho mejor que el primer ministro que tuvimos nosotros, que además de tener que correr vencimientos, tuvo que pagar deuda vencida, es decir, en default. ¿Sabe qué significa? Que deuda con intereses, deuda que estaban ya en las antesalas de tribunales internacionales. Recuerde que nos embargaban la fragata Sarmiento, que nos querían embargar las embajadas. Esa fue la situación que nosotros recibimos, no la que recibió Guzmán. Evidentemente que Guzmán tuvo que renegociar vencimientos porque la situación no fue igual, pero la verdad que la recibió mucho más acomodada que como la recibió el presidente Mauricio Macri, la situación endeudada del país. No hay que olvidarse lo que pasaba cuando nosotros asumimos. Teníamos hasta miedo que nos embarguen nuestras naves barcos argentinos. La fragata Libertad está todo pero está bien, embargado. La está bien, Argentina pero era digo, un país pero no, embargado. pero ¿sabe Y qué eso pasa? también hay que decirlo. Y eso lo solucionamos. Yo coincido, pero exactamente creo que hay que le agradezco. No, pero que hay que modificar discursos porque si no en campaña prometemos demasiado. Si a mí me hubiesen dicho, che, vienen después de 12 años de kirchnerismo, vienen años muy complicados, yo lo iba a entender, pero si me dicen, nosotros llegamos segundo semestre mañana, van a llover las inversiones y la inflación es lo más fácil de detener. Bueno, eso no fue, ese es mi problema. Como también me dijeron ahora, llegamos nosotros y encendemos la economía y no pasa. El problema no es lo que les toca, que lo entiendo, el problema es lo que se promete previamente. Mire, el problema de los anuncios en estos países es también ver la realidad. Nosotros cuando dijimos todos los anuncios y no promesas que íbamos a hacer, fuimos acompañando con decisiones firmes. No es que nosotros hacemos una cosa distinta de la que decimos. Si esas decisiones políticas que se tomaron en algún momento no dieron los frutos en 4 años, frente a 12 años de kirchnerismo que muchos esperaban, fue el motivo por el cual seguramente no nos votaron, aunque le debo recordar que Mauricio Macri sacó proporcionalmente más votos que cuando asumió. Las elecciones se perdieron no por menos cantidad de votos, sino porque Sergio Massa hizo un acuerdo con Cristina Fernández de Kirchner, le sumó sus votos a ella y ahí, con el acuerdo de poner un presidente que no sea Cristina, lograron ganar las elecciones. Massa, junto con De la Sota, cuando ganó Macri, fueron separados. Entonces esos votos no se sumaron al kirchnerismo. Pero senadora, el eso presidente está, es normal, Mauricio Macri senadora. sacó más votos. Sí. Pero senadora, y eso digo, no tiene nada, está bien, es así como Sí, usted también dice, el análisis. pero digo antes... No, sí tiene que ver, porque usted me dice que Sí. no nos votaron. Y yo lo que le digo es, nos votó la misma cantidad de gente que nos votó en las elecciones anteriores y aún más cantidad de gente. No llegamos a un nuevo mandato porque Sergio Massa acordó con Cristina Fernández de Kirchner. Pero perdóneme, pero digo, en su momento, Cambiemos también se formó con los radicales, que nunca habían querido saber nada con Macri, y se formó con Elisa Carrió, que había dicho enormidades. ¿Para qué? Para ganarle al peronismo. Digo, no era un objeto que tenía que ver con construir algo mejor, simplemente era ganarle al otro. Tampoco era lo más edificante. Y se juntaron el agua y el aceite. Digo, es lo mismo o parecido. Lo que pasó con Massa, que volvió, Massa es un peronista histórico que estuvo afuera 8 años y volvió con el Frente de Todos. Es una cuestión que hay que, me parece, es otra lectura la que señala usted, pero bueno. Bueno, en esa disculpa que usted hace de Sergio Massa, de por qué se fue con el Frente de Todos, no tengo que disculparle nada. O explicación, sí. creo que en esa explicación no coincidimos. ¿Por qué? Porque si hay alguien que dijo claramente que era el garante de que Cristina no vuelva, era Sergio Massa. Mire, nosotros podemos no tener
100% de coincidencias programáticas dentro de Juntos por el Cambio, y estamos justamente tratando de que Juntos por el Cambio sea un frente que tiene coincidencias programáticas y trabajamos mucho sobre eso. Ahora, nunca nos va a encontrar diciendo este gobierno no lo vamos a apoyar nunca y después terminar siendo el garante de que vuelva Cristina y no al revés, que él se referenciaba como que era la garantía de que el kirchnerismo no iba a gobernar nunca más. Eso es incomparable. Las diferencias internas que podemos tener en Juntos por el Cambio y la decisión final de Sergio Massa de volver para atrás con su palabra. Le hago otra consulta que tenía que ver con lo que decía hoy de esta posibilidad que miden y están viendo de que entren 5 o 6 diputados por su espacio. Le pregunto, ¿por qué hacen buenas elecciones legislativas, sobre todo para legisladores nacionales, senadores, diputados, y después cuando el electorado cordobés tiene que votar a gobernador no pueden mantener esos porcentajes? Bueno, nosotros compartimos un electorado con un peronismo, como decimos en el interior, peronismo de Perón. Es un peronismo moderado, un peronismo federal, un peronismo donde a veces los anuncios que hace el gobierno de la provincia de Córdoba en algunas cosas hemos coincidido, también los legisladores de Córdoba y muchos de sus representantes en el Congreso de la Nación, como muchos kirchneristas, votaron leyes que presentó Mauricio Macri, recordando que nunca tuvimos mayoría en ninguna de las dos cámaras durante nuestro gobierno. Quiere decir que no necesariamente cuando uno pertenece a otro espacio puede dejar de tener acuerdos programáticos o coincidencias. Esas coincidencias que lo ve el ciudadano cordobés ha hecho que cuando hay que elegir gobiernos provinciales elige una forma de este peronismo federal y moderado. Otras veces no, porque el radicalismo ha gobernado Córdoba. Así es que yo creo que el ciudadano, por suerte, no es esclavo de un partido político. No es esclavo de un partido político. Entonces, cuando cambian las candidaturas y decide votar o a presidente o gobernador, muchas veces elige las propuestas por sobre los partidos políticos. Y cuando estas propuestas coinciden, pasa lo que pasa en Córdoba, que compartimos muchas veces electorado con un peronismo de Perón, vuelvo a decir como lo decimos en el interior. Mire que hay un montón de perones, ¿eh? Sí. Alguno a veces tal vez fue como dice usted, moderado o herbívoro, pero bueno, hay varios, ¿eh? Hay varias etapas. Tal vez se está tomando del último usted, pero bueno. Ahí estamos. No, yo estoy diciendo sí. ¿Cómo se dice en el interior a ese peronismo federal, digamos? Es una modalidad de nosotros de explicarla. Sí, bueno, así que ahí está. Bueno, la senadora Laura Rodríguez Machado, candidata a diputada, junto con Luis Juez, y repito, usted tiene más o menos las mismas encuestas, esto que están ganando por algunos puntos, senadora, ¿no? Sí, tenemos las encuestas que vamos ganando, pero bueno, esperemos ampliar esa diferencia. Todavía faltan lo que es muchísimo, ¿no? 3 semanas más o menos de campaña electoral y bueno, vamos a seguir trabajando para que llegue esta voz potente al Congreso de la Nación a través de Luis Juez e integremos, me van a tener más seguido ahí, con De Loredo. Ahí están logrando igualarle un poco el ya vamos a tomar un café y comer un asado a ver si acomodamos un poco las preguntas. No. No, le preguntaba, ¿están logrando emparejar un poco en el interior, que siempre el radicalismo fue más fuerte y más allá de que esté De Loredo, Negri tiene una imagen bastante fuerte dentro del radicalismo provincial? Digo, ¿hay una diferencia en estas encuestas fuerte entre capital e interior de la provincia? Bueno, De Loredo tiene una imagen muy, muy positiva dentro de lo que es un partido centenario. En Córdoba el radicalismo es un partido muy respetado, es un partido centenario que ha dado gobernadores y presidentes, ¿no? Arturo Humberto Ilía es un cordobés de la Rúa, o sea, ha dado presidentes más allá o no de... Muy, muy importante. Es un partido centenario que los cordobeses llevan en su corazón, pero De Loredo es la renovación dentro de esa sangre centenaria. Entonces tiene mucho predicamento tanto en el interior como capital. No desconozco que muchos intendentes forman parte de una estructura partidaria a la que De Loredo de alguna manera desafió
con la renovación. Pero esto se va a ver finalmente quién tiene mayor peso, si las estructuras partidarias o la ciudadanía. Recordemos que acá votan gente afiliada y no afiliada, ¿no? Entonces creo que no es lo mismo que una interna, donde votan solamente los afiliados de la fuerza, claro, sino que esta, al ser internas abiertas, vota la ciudadanía en general. Ahí está, Laura Rodríguez Machado, entonces candidata a diputada en la muy complicada interna, porque no son solo 2, hay 4 candidatos, sí. Así que bueno, ahí estamos. Senadora, muchas gracias, buenas tardes y hasta cualquier momento. Gracias, hasta luego Amanda y hasta luego a todo el panel de periodistas. Ahí estamos, bueno. Nos queda el último tramo. Tienen, diga, a ver. 23 candidatos en Córdoba. En Córdoba, entre ¿viste? Todas las listas que hay, un montón. Sí. Y bueno, y algo que también por lo que decía Machado, en definitiva lo que se está discutiendo es quién representa mejor cada uno de los espacios. Y por eso, donde haya tanta interna, no se discutan tanto los proyectos o las posiciones políticas sobre los temas en este primer proceso electoral en las PASO, y más las performances de cada uno, sí, ¿no? Los caracteres, quién